Hola hermanos, buena tarde. Gracias por acompañarnos en la Universidad Católica Virtual en este espacio de Quiero ser santo, no necesito para la santidad. Vamos a hablar hoy de la Virgen María en la Biblia, en los Evangelios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la importancia de descubrir a la Santísima Virgen dentro de los Evangelios? Vamos a comenzar como todo acto cristiano en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos a referirnos a la Santísima Virgen María para que ayude a abrir nuestra mente y a entender cuál es su vida a través de la Biblia y cuál es su papel tan importante en nuestras vidas espirituales. Dios te salve María Santísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues comenzamos, hermanos, porque hablar de la Virgen María, su figura, a través del Nuevo Testamento, es hablar de María a través del Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Sí? Es decir, María a través del Evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, puede interpretarse que ella es quien revela al mismo apóstol San Juan el Apocalipsis, identificada ya con la Iglesia. Por supuesto, bien sabemos que hay un solo evangelio, el de nuestro Señor Jesucristo, pero el mismo Dios dispuso que hubiera un solo mensaje de salvación, también dispuso que se conserve en 4 presentaciones. El único evangelio es, pues, un evangelio cuadriforme, como bien observa ya San Irineo. Un solo Jesucristo en cuadriforme presentación y también hay un solo misterio de María en presentación cuadriforme. Y hay además una coherencia muy especial y significativa entre el modo como cada evangelista nos muestra a Jesús y el modo como nos muestra a María, al servicio de su presentación propia de Jesús. Comenzaremos entonces hablando de la figura de María Santísima a través del Evangelio de San Marcos, que es la imagen más antigua al respecto. Tenemos 2 textos. Primero, el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, y el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 3, que dicen: vinieron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le mandaron llamar. Se había sentado gente a su alrededor, y le dicen: mira, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Él replicó: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: aquí tienes a mi madre y a mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Se marchó de ahí y fue a su tierra y le siguieron sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y los muchos que le oían se admiraban diciendo: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Y tales milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y no están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaron de él. Veamos cómo básicamente esta parte es interesantísima. Vamos a ver cuál es el contexto del Evangelio en este entorno. Toda primera parte del Evangelio, hasta el capítulo 8, los versículos 27 al 30, que es la confesión de San Pedro, nos muestra a Jesús que obra maravillas y portentos y que despierta la admiración del pueblo, que deslumbra con este poder sobrehumano. Es decir, nos muestra la revelación progresiva y creciente del Señor Jesús y al mismo tiempo nos muestra la absoluta y general comprensión del verdadero carácter de su persona y de su misión. Jesús se revela, pero nadie entiende su revelación. No la entiende el pueblo, no la entienden sus discípulos,
No la entienden los escribas, no la entienden sus familiares, no la entienden los que se niegan a creer en él y con los que se enfrenta en polémicas y a los que les habla en parábolas. De esta incomprensión de los incrédulos no hay que admirarse, pero sí que tampoco la comprendan ni entiendan sus propios discípulos, eso sí. En la privilegiada confesión de la fe de Pedro, con la que culmina la primera parte del Evangelio, se entrevé al mismo tiempo un abismo de ignorancia y de resistencia al aspecto doloroso de la identidad de Jesús el Mesías. La humildad de María y de los parientes de Jesús es esgrimida para humillarlo, para empequeñecerlo delante de su auditorio. ¡Qué candidato a Rey Mesías! ¡Qué candidato a Doctor y Salvador! He aquí la parentela del profeta. Ese mismo argumento que se nos relata también San Juan, pero los judíos murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Capítulo 6, versículo 42. Y registra además San Juan que muchos de sus discípulos se apartaron de él. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? San Juan 6, 61. Y ni siquiera sus parientes creían en él. Juan 7, 5. Y los judíos asombrados decían, ¿cómo entiende de letras sin haber estudiado? Juan 7, 15. Marcos nos hace oír a los que hablan de María, la madre de Jesús, desde su profunda hostilidad al Hijo. Hay en sus palabras un subrayar los humildes orígenes humanos de Jesús, que es tácita negación de su origen y calidad divina. Así como habrá más adelante un ecce homo, que escarnece a Jesús en su pasión, hay aquí un adelanto del mismo que envuelve a María, es el mismo insulto de desprecio, ecce mulier, ecce mater, eius. He aquí la mujer, ¿ven quién es su madre? El testimonio de Jesús a este lanzazo polémico, oculto en el comedimiento de aquellos que le anuncian la presencia de los suyos afuera, responde el contrapunto también polémico del Señor Jesús. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, Mateo precisa el lugar paralelo que son sus discípulos. Dice, estos son mi madre y mis hermanos. Frecuentemente Jesús habla en los evangelios de sus discípulos como de sus hermanos, o de estos hermanos míos más pequeños o simplemente los pequeños. Se trata de aquellos que oyen a Jesús con fe, aunque no lo entiendan de manera perfecta. Se trata de los que no se le oponen, sino de los que le siguen y los que le escuchan. Esta es la familia del Señor Jesús, porque es la familia del Padre, cuyo vínculo familiar no es la sangre, sino la alianza nueva en la sangre de Jesús, o sea, la fe en él. Como explica San Juan, a los que creen en su nombre les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Por eso remata el Señor Jesús con una explicación de por qué son esos sus auténticos familiares. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O en la versión de Lucas, el que oye la palabra de Dios y la guarda, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lucas capítulo 8, versículo 21. La misteriosa ecuación, y quizá para muchos no muy evidente, entre cumplir la voluntad de Dios o escuchar su palabra y cumplirla, y creer en Jesucristo, nos la revela explícitamente San Juan en su primera carta. Guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, y este es su mandamiento, y lo que le agrada obviamente, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo ha mandado. Primera de San Juan, capítulo 3, versículos 22 y 23. Hacer la voluntad del Padre, entonces, no es doblegarse a un oscuro querer, sino complacerse en hacer lo que a Dios le complace, en regocijarse en el mismo regocijo de Dios. Y si nos preguntan, ¿en qué se deleita y se regocija nuestro Dios, que como ser omnipotente puede parecer muy difícil de contentar? Sabemos qué responder para
ese ser inaccesible que nos ha revelado qué es lo que le regocija. Este es mi Hijo, a quien amo y en quien me complazco. Escúchenle. Mateo 17, 1 y 8, y Marcos 9, versículo 7, y Lucas 9, versículo 35. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Y el que quiera cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta, dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Por eso su respuesta a los que envuelven a él y a su madre en un mismo rechazo y vilipendio es una seria advertencia. Equivale a distanciarse de ellos y negarles cualquier otra posibilidad de entrar en comunión con Dios, que no sea a través de la fe en Él. La Virgen María es madre de Jesús por la fe. María no estuvo unida a Jesús solo ni primariamente por el vínculo de sangre. Para que ese vínculo de sangre pudiera llegar a tener lugar, tuvo que haber previamente un vínculo de Jesús que él mismo estima como más importante. Y vamos a ver, de acuerdo a la presentación del Evangelio según San Mateo, ¿sí?, que en Mateo, de cuya imagen de María nos ocuparemos ahora, no ignora la visión de Marcos, sino que la retoma en el cuerpo de su Evangelio, Mateo 12, 46 al 50, 13, 56 al 57. Como también lo hará Lucas en el suyo, en Lucas 8, 19 al 21 y 4, versículo 22. Ellos son una explicación de lo que estaba implícito en Marcos. María, virgen y esposa de José. Mateo enriquece la figura de María respecto de la imagen de Marcos, explicitando dos rasgos de la madre del Mesías. Uno, María es virgen, y dos, María es esposa de José, que es hijo de David. Ambos rasgos los explicita Mateo, no por satisfacer curiosidades, sino por lo que ellos significan en el marco de su presentación teológica del misterio y el origen del Mesías. Que María es virgen es un rasgo mariano que está en íntima conexión con la filiación y origen divino del Mesías. Este nace de María, sin mediación de hombre y por obra del Espíritu Santo, nos dice San Mateo. Que María sea esposa de José, hijo de David, es un rasgo mariano que esté a su vez en íntima conexión con la filiación davídica y el carácter humano del Mesías. Hijo de Dios, por el misterio de la virginidad de su madre, e hijo de David, por el no menos misterioso matrimonio con José, hijo de David. Al finalizar su genealogía de Jesús, Mateo nos dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. La fórmula es ya intrigante. A lo largo de toda la genealogía con la que comienza su evangelio Mateo, ha hablado empleando el verbo engendrar. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Y cuando, contra lo usual en la genealogía hebrea, nombra a una madre, dice, Judá engendró de Tamar a Fares, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, Jacob engendró a José, el esposo de María. José es el último de los engendrados de Jesús. Ya no se dice que haya sido engendrado por José de María, sino que José es el esposo de María, del cual nace el Señor Jesús. Se abre, pues, para cualquier lector que tenga esta tradición judía, avesado en el estilo genealógico, una interrogante al que Mateo va a dar respuesta versículos más abajo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a convivir ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Teológicamente hablando, ¿qué significa la maternidad virginal de María? A Mateo no le interesa dar aquí argumentos para que la hagan creíble o la hagan aceptable. Y no pensemos que para las personas de esa época fueran más crédulos que los nuestros ni más proclives a aceptar sin chistar el misterio de María Virgen. Hemos visto las dificultades que levantaban contra Jesús, reputado hijo carnal de José y María. Imaginémonos lo que podría levantar contra alguien que se presentara o fuera presentada
como la pretensión de ser hijo de madre virgen, de haber sido engendrado sin participación de varón y por obra directa de Dios en el seno de su madre. La importancia de la genealogía en el texto bíblico, en el contexto bíblico, pues obviamente vamos a entenderla mejor. ¿Por dónde va este interés del Evangelio? El Evangelio de San Mateo, en la concepción virginal de Jesús y su adopción por José, tomando a María por esposa. Nos explicaremos mejor por qué Mateo engarza esta gema en el contexto tan poco elocuente hoy para nosotros de una genealogía, si nos detenemos un poco a considerar qué función cumplía este género literario genealógico en el contexto vital del pueblo judío en tiempos de Jesús, pues vamos a comprender un poquito más. En tiempos del Señor Jesús, la genealogía de una persona y una familia tenía bastante importancia jurídica y bastante importancia que implicaba consecuencias de vida social e incluso de vida religiosa. No era hoy como entre nosotros que esta genealogía es solamente una curiosidad histórica o de elegancia o de satisfacer la voluntad. Una genealogía se custodiaba como un título familiar, como posición social. El origen racial y religioso dependían de ella. Solo formaban parte del verdadero Israel la familia que conservaban la pureza del origen del pueblo elegido, tal como lo habían establecido después del exilio, la reforma religiosa de Esdras. Todas las dignidades, todos los puestos de confianza, cargos públicos importantes, estaban reservados para los israelitas puros. La pureza había que demostrarla y el Sanedrín contaba con un tribunal encargado de validar las genealogías e investigar los orígenes de los aspirantes a los cargos. El principal de todos los privilegios que reportaba una genealogía pura se situaba en el dominio estrictamente religioso. Gracias a esa pureza de origen, el israelita participaba de los méritos de sus antepasados. En primer lugar, todo israelita participaba, en virtud de ser hijo de Abraham, de los méritos del patriarca y de las promesas que Dios hiciera a Abraham. Los israelitas, por ejemplo, tenían derecho a ser oídos en su oración, protegidos en los peligros, asistidos en la guerra, salvados en la gehenna y admitidos a participar del reino de Dios. Literalmente, el reino de Dios se adquiría por herencia. Y Jesús, nuestro Señor, impugna enérgicamente esta creencia. Dios puede suscitar de las piedras hijos de Abraham, como dice el Evangelio de San Lucas capítulo 3 versículos 8. O los publicanos y prostitutas los precederán en el reino de los cielos. Mateo 21:31. Porque, según Jesús, el título que da derecho al reino no es la pureza genealógica de la raza ni la sangre, sino la fe, como lo dice en San Juan 3, versículos 3 y siguientes, capítulo 8 y versículos 3 y siguientes. Así que se sitúa en el contexto de que Jesús es, a través de José, es hijo de David. Pero además, y en segundo lugar, la pureza de una línea genealógica daba a la descendiente participación los méritos particulares de sus antepasados propios. Un descendiente de David, por ejemplo, participaba de los méritos de David y era especialmente acreedor a las promesas divinas hechas a David. ¿Qué significado teológico encerraba el hijo de David de suyo tan vulgar aplicado al Mesías? ¿Y cómo lo entiende Mateo como título aplicable a Jesús? El Evangelio de Mateo se abre con las palabras: libro de la historia de Jesús, el ungido, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo parte de los títulos mesiánicos más comunes y recibidos para mostrar en qué medida son falsos y en qué medida son verdaderos. Para mostrar que no son ellos los que nos ilustran acerca de la identidad del Mesías, sino que son el Mesías, Jesús y su vida los que enseñan su verdadero sentido. María y José, al combinar la lista genealógica, arrojan sobre ella una luz que la transfigura. Esta genealogía misma encierra en su humildad carnal el testimonio perpetuo de la libre iniciativa divina que ha de brillar deslumbrante al término de ella. Hijo de David e hijo de Dios. María Virgen y María esposa de José no son rasgos que se yuxtaponen, sino que se articulan y dan lugar a una explicación teológica.
iluminan cómo debe entenderse el título mesiánico, Hijo de David. La pertenencia del Mesías al linaje de David no se anuda a través de un vínculo de sangre, pues José, hijo de David, no tiene parte física en su concepción. La pertenencia del Mesías a la casa de David se anuda a través de una alianza matrimonial, pero una alianza matrimonial que no se explica tampoco por mera decisión o elección humana, sino por dos consentimientos de fe a la voluntad divina y por lo tanto, a la vez, que alianza matrimonial entre dos criaturas es alianza de fe entre dos criaturas y Dios. El Mesías no es el hijo de David por voluntad ni por obra de varón, ni por genealogía, sino que entra en la genealogía en virtud de un asentimiento de fe que da José, hijo de David, a lo que se le revela como operado por Dios en María. El Mesías no es hijo de Dios por voluntad ni obra de varón, sino por asentimiento de fe que da María a la obra del Espíritu en ella. Tanto para justificar la traducción hecho hijo de mujer en vez de nacido de mujer, como para comprender el sentido mesiánico de la alusión a la madre, podemos ver el artículo del sacerdote jesuita José Bauer, ¿no? Un texto de San Pablo a los Gálatas 4:45, interpretado por Sarineo en algunos estudios eclesiásticos, 17 de 1943, página 145 a 181, cuya traducción del pasaje de los Gálatas nosotros hemos adaptado. Ahora, la figura de María a través de San Lucas como testigo de Jesucristo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente los hechos que ha tenido lugar entre nosotros, tal como los han transmitido a los que presenciaron personalmente desde el comienzo mismo y que fueron hechos servidores del mensaje, también a mí, que he investigado todo diligentemente desde sus comienzos, me pareció bien escribirlos ordenadamente a ti, ilustre Teófilo, para que conocieras la certeza de las informaciones que has recibido. En Hechos de los Apóstoles, segundo tomo de su obra, en mi primer libro, Teófilo, hablé de lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Después de haber enseñado a los apóstoles que él había elegido por obra del Espíritu Santo, fue llevada al cielo. Y luego aborda a la Virgen María como testigo. Y ese testigo de la infancia de Jesús, obviamente, es María. A Lucas le debemos una serie de rasgos de María, un enriquecimiento de detalles de su figura, que proviene precisamente de un interés por ella como testigo privilegiado, no solo de la vida de Jesús, sino también del significado teológico de esa vida. Si todo el Evangelio de Lucas se funda en un testimonio de testigos oculares, y si Lucas se atreve a hablar de la infancia de Jesús, es porque cuenta con el testimonio de María acerca de ese mismo testimonio de la infancia del mismo Señor Jesús. Lucas evoca por 2 veces en su narración de la infancia los recuerdos de María. María, por su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Capítulo 2, versículo 19. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. 2:51. Estas fórmulas recuerdan la manera como San Juan invoca su propio testimonio en su Evangelio y los términos análogos usados en el mismo Lucas. Cuando Lucas parece referirse al testimonio de vecinos y parientes. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de la Virgen María como testigo? Lucas pone especial cuidado en cualificarla como testigo. María es la persona llena de gracia de Dios, como dice el ángel. Instruido en las Escrituras, como se desprende del lenguaje bíblico en el Magnificat, como lo presupone la profunda reflexión bíblica sobre los hechos que se entreteje de manera inseparable de su narración, y cómo se explica también en el parentesco levítico de María relacionada con Isabel, su prima, descendiente del linaje sacerdotal de Aarón y esposa del sacerdote Zacarías. Y luego abordamos la plenitud de los tiempos. Lucas, discípulo de Pablo, refleja en su obra una idea muy paulina, idea que nosotros ya hemos visto en aquel pasaje de la carta a los Gálatas que citábamos hablando de Mateo. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, hecho hijo de mujer.
Gálatas 4:4. La plenitud de los tiempos ha llegado, y ella comienza y consiste en la vida de Cristo, pues en Él está el centro de la historia de la salvación. Y tenemos aquí que podemos tomar en este estilo de arcanas alusiones. Habla Gabriel a María, parafraseando el texto de un oráculo profético de Sofonías. Vemos aquí la parte de Sofonías, que es capítulo 3, versículos 14 a 17. Dice: alégrate, hija de Sión, Yahvé es el rey de Israel en ti. No temas, Jerusalén, Yahvé tu Dios está dentro de ti, valiente Salvador, rey de Israel en ti. Y con este evento profético del oráculo de Sofonías, también tenemos la versión de San Lucas, capítulo 1, versículos 28 y siguientes. Alégrate, María, objeto del favor de Dios, el Señor es contigo. No temas, María, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo que llamarás Yahvé Salva, y él reinará. Así que nos ubica en este contexto de María y el arca de la alianza, de esta nueva alianza. Y tenemos aquí el mensaje de Gabriel, la referente a Jesús, glosa también aludiendo al texto capital de la promesa hecha a David. Sí, tenemos la segunda de Samuel 7. La nube cubrió con su sombra el tabernáculo, y la gloria de Yahvé colmó la morada. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que nacerá de ti será llamada Santo Hijo de Dios. Juan incluso evita llamarle María. Juan dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, versículos 25 a 27. Y entonces oí una voz como de parturienta, gritos como de primeriza. Era la voz de la hija de Sión, que gimiendo extendía sus manos. ¡Ay, pobre de mí, que mi alma desfallece a las manos de asesinos! De Jeremías 4:31. Al pie de la cruz, la hija de Sión gime y siente desfallecer su alma a causa de los asesinos de su hijo. Y Jesús ve la afligida, comparable a una parturienta primeriza en sus dolores. Jesús, que advierte el gemido de su corazón, aludiendo quizás en forma velada a algún oráculo profético como el de Jeremías, la consuela con el mayor consuelo que se puede dar a la que acaba de alumbrar un hijo, mostrándoselo. He aquí tu hijo, le dice, mostrándole al discípulo el primogénito eclesial del nuevo pueblo de Dios que Jesús adquiere con su sangre. Juan, el bienaventurado que ha permanecido en las puertas de la sabiduría en aquellas horas de tinieblas, Jesús revela que su hora es también la hora de su madre. Lejos de distanciarse de María o de renegar de su maternidad, la consuela como un buen hijo a su madre, pero también como solo puede consolar el Hijo de Dios, mostrándoles la parte en que participa en su obra, mostrándole que en aquella hora de dolores a su primer hijo, alumbrado de entre ellos. He aquí, indicada la dirección en que nos parece que se ha de buscar la explicación de ese mujer con el que Jesús habla a su madre en el Evangelio de San Juan. Tanto en Caná como en el Calvario, Jesús ve en ella algo más que la mujer que le ha dado su cuerpo mortal y a la que ha estado unido por razones afectivas individuales ocasionales. Para Jesús, María es la mujer que el Apocalipsis describe con términos oníricos en dolores de parto, perseguida por el dragón, huyendo del desierto con su primogénito. Es la parturienta primeriza de Jeremías, dando a luz entre asesinos. Jesús no ve a su madre como nosotros a las nuestras, en una piadosa pero exclusiva y estrecha óptica privatista, sin la perspectiva de la hora fijada de antemano por el Padre, en que recibiría y daría gloria. Esa gloria es una corriente que va y viene, y como dice Jesús, está
en los que creen en él. Yo he sido glorificado en ellos, que tú me has dado, y son tuyos, porque todo lo mío es tuyo. San Juan 17, 9 y 10. El Padre glorifica a su Hijo en los discípulos, llamados a ser uno con él, como él y el Padre son uno. Y María, madre del que es uno con el Padre, es también madre de los que por la fe son uno con el Hijo. María no es el Evangelio, no hay ningún Evangelio de María, pero sin María tampoco habría Evangelio. Y ella no falta en ninguno de los cuatro. Ella no solo es necesaria para envolver a Jesús en pañales y, claro, lavarlos. No solo es necesaria para sostener los primeros pasos vacilantes de su niño sobre nuestra tierra de hombres. Su misión no solo es coextensiva con la de Jesús terreno, sino va más allá de su muerte en la cruz. Acompaña su resurrección y el surgimiento de su iglesia. Vestida de sol, coronada de estrellas, de pie sobre la luna, María, como su Hijo, permanece. Y aunque el mundo y los astros se desgasten como un vestido viejo, para confusión de los que en estas cosas pusieron su seguridad y vanagloria, María permanecerá como la palabra de Dios, de la cual es eco mismo. María, Madre de Jesús, pertenece al acervo de los bienes comunes a Jesús y a sus discípulos. Su Padre es nuestro Padre, su hora nuestra hora, su gloria nuestra gloria, su Madre nuestra Madre. Y ahora adentrémonos un poquito en esta imagen de María de Guadalupe. Para entrar en esto, hoy parece que vivir la fe es más difícil que antes, cuando era normal que las personas se educaban en un contexto sociológicamente cristiano. Pero para María creer fue tanto o más difícil que para nosotros. Por eso es, como explica el Papa, un modelo para la Iglesia de todos los tiempos. María vivió anticipadamente la dificultad de ser cristiano mejor que todos los que le han seguido. Por eso es siempre una ayuda, un ejemplo para la Iglesia entera y para todo cristiano. Y como la ayuda mutua representa una de las propiedades más naturales y a la vez más sublimes del género humano, María Auxiliadora es el cumplimiento perfecto de esta virtud humana en beneficio de todos. Para entender algo de María y su relación con nuestro tiempo, lo mejor es abrir el Apocalipsis por el capítulo 12, que se sitúa en este punto central del último libro de la Biblia, que en imágenes ofrece una visión del drama de la historia. La gran señal del cielo, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada por 12 estrellas, que grita con dolores de parto, es sin duda, y ante todo, Israel, el pueblo de Dios que padece el dolor por el Mesías. Lo que debe dar a luz es mucho más que un hombre corriente. ¿Cómo sucederá? Los dolores de parto no son solo internos. A ellos se asocia el tremendo terror a la bestia, el dragón rojizo con sus 7 bocas abiertas de par en par para devorar al niño cuando nazca. Pero en el culmen de la exaltación de Israel, en la encarnación de toda su esperanza, de toda su fe, tiene lugar el nacimiento del niño, que, como dice el Salmo, ha de regir a los pueblos con cetro de hierro. Es decir, ha percibido y ha recibido de Dios poder absoluto sobre la voracidad del dragón, de modo que más allá de su muerte, al resucitar, pueda ser conducido al trono de Dios. Este compendio de fe, de esta fe de Israel, en una persona concreta llamada María, que dio a luz a Mesías en la carne y que vivió y padeció juntamente con él todo su destino, hasta la crucifixión y la ascensión en el reino de Dios. ¿Qué sucede con ella? Se dice en primer lugar que huyó al desierto, donde tiene un sitio preparado por Dios. Pero antes de que volvamos a saber de ella en el cielo, se representa una batalla decisiva. Tras la exaltación del Mesías en los cielos, Miguel y sus ángeles luchan contra la serpiente y sus secuaces. Estos no pueden resistir y el dragón, el diablo, Satán, que engaña al orbe entero, es expulsado de la eternidad del cielo y arrojado a la tierra temporal. El cielo se llena de júbilo, mas ay de la tierra, pues el diablo ha bajado hacia vosotros con gran furor, sabiendo que solo dispone de poco tiempo.
Entonces se enfrentan de nuevo el dragón y la mujer. Ahora vivimos en tiempo posterior a Cristo, que en el Apocalipsis se mide con la misma medida, 1260 días o 42 meses. O como aquí se dice, un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo. Es decir, un tiempo que a los hombres parece doblemente largo y que sin embargo, como se dice en otro lugar, se reduce en favor de los elegidos. Este es precisamente el tiempo en que vivimos, en el que también vive la mujer que era Israel, que fue María y que finalmente hoy se ha convertido en la madre de todos los hermanos y hermanas de Jesús. María en el Apocalipsis se convierte en la iglesia, pues se dice que el dragón, en su furia contra la mujer, ha comenzado a hacer la guerra al resto de sus descendientes, que guardan los mandamientos de Jesús y mantienen su testimonio de Jesús. La furia del infierno contra la iglesia es, por ello, tanto mayor cuanto que contra ella no puede alcanzar nada. A la mujer se le dieron 2 alas de gran águila para que volara en el desierto, al lugar donde, a salvo de la serpiente, es alimentada a lo largo de toda la historia. Esta seguridad es sólo precaria, pues la serpiente arroja de su boca un río de agua potente como una corriente para arrastrarla. La tierra, en cambio, ayuda ahora a la mujer, abriendo sus fauces y engullendo el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿Qué situación? La mujer emprende la huida, pero tiene éxito porque se le dan alas de águila, las alas de Dios, igual que el águila a sus crías, para que pierdan el miedo. Y del nido los lleva por el aire. Así se había conducido Dios con Israel. Pero al pequeño, que es conducido a los espacios vacíos, esta extensión debe aparecérsele como el puro desierto. Y sin embargo, es precisamente el desierto el lugar seguro, a donde Dios lo conduce y donde Él, en el tiempo de la historia, cuida de su alimentación de modo maravilloso, igual que había alimentado a Israel en el desierto. Entonces, un desierto geográfico, que hoy podemos atravesar en breve tiempo con un avión. En el desierto en que la iglesia debe habitar, es imposible antes de los tiempos. Había entonces un éxodo hacia una tierra prometida. Hoy no hay tal para la iglesia, pues camina hacia la tierra prometida más allá de la historia, nuevos cielos y nueva tierra. La iglesia es ahora una existencia entre el ataque del dragón y el cuidado del cielo, amenazada de muerte y sin embargo resguardada por un lugar preparado por Dios. Pero una existencia para todos los hijos de la iglesia en medio de una incesante guerra contra las potencias infernales. La iglesia no es una entidad distinta de sus hijos. Vive en ellos, así como sus hijos viven en y por ella. Por eso su destino es el de ellos, expuestos a la ira de la serpiente y protegidos y mantenidos por Dios en la lucha. Vuestro adversario, el demonio, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Sabéis que vuestros hermanos en todo mundo sufren los mismos padecimientos. Vestíos de la armadura de Dios, para que podáis resistir las estratagemas del demonio, pues nuestro combate no es contra la carne y la sangre, sino contra los dominadores de este mundo de las tinieblas, como dice Pablo a los Efesios. Por eso su destino es el de ellos, expuestos a la ira de la serpiente y protegidos y mantenidos por Dios en la lucha. Los hijos de la mujer se distinguen porque guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Tanto en Pablo como en Juan, los mandamientos de Dios se resumen en el mandamiento del amor. Dar testimonio en actitud paciente e inamovible constancia a pesar de todos los ataques y seducciones. Aquí hace falta la paciente constancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús, como dicta el Apocalipsis. Y entonces aquí vamos viendo cómo se va prefigurando la Virgen de Guadalupe. 11 años después de la entrada de Cortés en México, se produce el acontecimiento religioso más importante de América, la aparición de la Virgen a un indio. A pesar de ese encuentro ocurrido solo 40 años después del descubrimiento de América en México, se inicia un acercamiento de los nativos hacia la Iglesia que habría de tener fuerte influencia en todo el continente. La aparición se produce en el gran imperio de los aztecas,
cuando los españoles todavía no habían conquistado hasta Perú. Los investigadores afirman que Juan Diego nació en 1477 en Cuautitlán, un poblado a 20 kilómetros del actual santuario de la Virgen de Guadalupe. Él recibió el nombre de Cuautlatláhuac, que significa el que habla como águila o el que habla como un guerrero. La guerra fue un aspecto que caracterizó al pueblo azteca, cuyo poder adoptó principalmente por la fuerza. Por eso los aztecas recibían una instrucción para la lucha en las escuelas comunes. Los aztecas se dividían en dos clases sociales: los piles, que eran los poderosos, y los macehuales, que eran los hombres comunes. Los primeros practicaban la poligamia, mientras que los segundos, a los que pertenecía Juan Diego, tenían una sola mujer. Juan Diego se casó con una india llamada la Malitzin. Ambos se bautizaron en 1524 y cuando llegaron los franciscanos a México. Cuando los franciscanos bautizaron a Cuautlatláhuac y a Malitzin, les dieron el nombre de Juan Diego y María Lucía. Luego recibieron el sacramento del matrimonio. En 1529 Juan Diego quedó viudo y desde entonces vivió con su tío Juan Bernardino. El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego salió de su casa para ir a la misa a la iglesia de los frailes franciscanos. Era ya el invierno, el indio estaba abrigado con su tilma de ayate, una especie de poncho confeccionado con fibras vegetales. Al pasar junto al cerro del Tepeyac, oyó su nombre desde lo alto y vio un resplandor de sol y arcoíris, y una voz de mujer lo incitaba a acercarse. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba allí de pie y se asombró de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol, y el lugar donde se posaba era relumbrante. Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿dónde vas?, le dijo. El indio respondió que iba al templo de los franciscanos, y entonces la señora le dijo: yo soy la Virgen María, Madre del verdadero Dios. Deseo vivamente que se erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestar lo que mucho deseo, que aquí en el llano se me edifique un templo. Cuando el obispo Juan de Zumárraga escuchó el relato del indio, juntó paciencia y lo despidió prometiéndole pensar el asunto. Juan Diego no dejó de observar cierta desconfianza del obispo. Por ello, cuando la Virgen se le aparece como segunda ocasión, le dijo que era mejor que utilizara como mensajero a una persona conocida, respetada y amada, para que le crean. A lo cual la Santísima Virgen le dice: oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos los servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, y con rigor te mando, que otra vez vayas a ver al obispo. Juan Diego pasó por la casa del obispo y le dijo: el templo lo quiere la siempre Virgen Santa María. El obispo lo escuchó y le hizo preguntas para ver si el indio caía en contradicciones, y al final le dijo: bueno, vete y dile a tu hermosa dueña que te dé alguna señal por lo cual yo pueda estar seguro. El obispo lo hizo seguir, pero al llegar al lugar de la cita lo perdieron de vista. Juan Diego le relató todo a la Virgen y le dijo lo de la señal. María le encomendó volver al siguiente día para darle la señal tal. Pero al otro día su tío amaneció enfermo y encomendó a Juan Diego ir a México a buscar un sacerdote. Al amanecer del 12 de diciembre, Juan Diego fue corriendo a México. La Virgen bajó del cerro y le salió al encuentro. El indio le contó la enfermedad de su tío y le pidió que lo perdonara, que el día siguiente vendría. No te aflija, la enfermedad de tu tío, pues no morirá por ahora, al menos de esa enfermedad. Está seguro que ya está sano. Sube, mi hijo, a la cumbre, de allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores. Córtalas y tráeles enseguida en mi presencia. Estas flores son la señal que has de llevar al obispo, a quien de mi parte dirás todo lo que has visto. Cuando llegó a casa del obispo, debió esperar 2 largas horas. Pasó al despacho y cuando abrió su tilma cayeron las rosas y apareció en el rústico tejido de su vestimenta la imagen de María, que ha permanecido hasta el día de hoy. El obispo se quedó sin palabras. Después le pidió perdón a Juan Diego
le tomó su túnica y la colgó en su capilla privada. Le dio hospedaje a Juan Diego en su casa y al día siguiente fue a visitar el lugar donde se habían producido estas aspiraciones. Encomendó a unas personas que se dirigieran a casa de Juan Diego para cuidar a su tío Bernardino, que estaba enfermo. Lo encontraron restablecido y les explicó que el 12 de diciembre se le había aparecido una mujer resplandeciente que lo había curado y le encomendó que quería ser invocada bajo el título de Santa María de Cuautla-Xochitl, que en lengua náhuatl quiere decir he pisoteado la serpiente. Pero los españoles del lugar, que venían de una región en donde se veneraba a la Virgen de Guadalupe, tocaron del vocablo de indígena que tiene algún parecido con Guadalupe y así permanece hasta final, ¿no? Después de la construcción de la primera capilla, Juan Diego vivió en un cuarto junto al santuario y durante 17 años sirvió como sacristán. Durante ese tiempo, el obispo fue su confesor y le dio permiso para comulgar 3 veces por semana, algo inusual en aquella época. Entre los indios era ya conocido como un gran rezador y penitente. Murió a los 74 años en 1548, en que también falleció el obispo Zumárraga. Bien, ¿por qué se aparece la Virgen? ¿Por qué en estas situaciones? ¿Y qué es lo que nos vino a enseñar? Primero vamos a hablar de la tilma o el ayate, el manto de la Santísima Virgen, en el que quedó estampada su imagen, que está tejida en fibra de maguey, fibra vegetal, que puede durar entre 20 y 30 años en este mismo ayate. Está compuesta por 2 piezas de unos 70 metros por 0.53 metros, unida por un hilo de algodón que llama más la atención por no haberse deshecho. Un signo de cómo Dios se sirve de lo más precario y frágil del mundo para crear lazos y uniones sólidas y estables. El ayate representa a la familia, porque esta prenda era tejida por las mujeres en el ámbito familiar en un marco de armonía con la naturaleza. Era usada por los hombres para los menesteres de la vida. El ayate en sí mismo une a la familia y a la naturaleza, al trabajo y a la creación. Simboliza a la persona y al pueblo. Manifiesta el tejido social, la situación histórica y cultural, no rechazada por Dios, sino asumida. María, evangelizadora, se identifica con el manto del indio, que simboliza a su vez toda persona, su dignidad, el valor de su trabajo. Y la cruz que tiene la Santísima Virgen María en el cuello reúne símbolos indígenas y símbolos cristianos. El rey profeta Quetzalcóatl se oponía al uso de la fuerza para resolver conflictos humanos. Al aproximarse su muerte, llevaba en sus manos una cruz, coincidencia de todas las ideas en busca de la armonía. Las armas nunca serán compañeras de la palabra que nos despeja hacia la claridad divina. Estas enseñanzas las podemos ver como una preparación para el Evangelio. Luego, María está en postura de oración. Sus ojos contemplan en actitud de adoración al niño que lleva en su vientre y tiene las manos juntas. El cruce de sus manos nos indican cariño, protección, ternura. Allí, en el hueco de sus manos, nos protege, nos cuida, nos brinda refugio. El manto de la Santísima Virgen que la cubre, sí, es de color azul verdoso y está cubierto de estrellas. Estas estrellas nos indican la fecha del encuentro con Juan Diego. Son las constelaciones en el cielo de México en el amanecer del 12 de diciembre de 1531. María de Guadalupe une en su persona el cielo con la tierra. Luego vamos más abajo de la imagen y en lo que es la rodilla izquierda de la Santísima Virgen María, parece como si estuviera flexionada, está danzando una acción de culto muy característica de los pueblos indígenas. Su alma se regocija en el Señor. Mientras balancea suavemente su cuerpo y sus manos, llevan el ritmo de una dulce melodía. Este es el significado de la flor en el corazón. En el lenguaje náhuatl, México significa el centro de la luna. Con este idioma le habla el indio Juan Diego a la Virgen y es el lugar de las apariciones. Por eso observamos el pie de la Santísima Virgen pisando la luna. Es nuestra madre que quiere pisar la tierra. ¿Quién es el personaje que está debajo de los pies de la Virgen? Es un hombre con alas de águila, símbolo náhuatl de la espiritualidad elevada. Tiene orejas y ojos muy grandes para percibir y transmitir el mensaje. Este mensaje podemos verlo en sus manos. Con una de ellas toca el cielo, simbolizando el manto con estrellas, y la otra la tierra, simbolizando el vestido lleno de flores.
Sumisión de lo humano con lo divino. Todos los cristianos, por el don del Espíritu Santo, participamos de esa misión. Y luego el vestido de la Santísima Virgen, adornado con una variedad de corazones, montes y flores, representa la tierra. Asume la naturaleza y valora la creación. La flor del talle significa cara-corazón, la forma náhuatl de hablar a las personas. Y luego vemos que la Virgen está encinta. El tonali, pequeña flor de 4 pétalos, representa en la mentalidad indígena la morada de Dios. Esta flor se halla precisamente en el vientre de María para indicarnos que allí está lo más importante que ella viene a traernos, Jesús. Por otra parte, el lazo en la cintura es característico de la mujer que va a ser madre. Imagínate el mensaje tan importante, que ha de ser de todo punto preciso que seas tú. Tiene muchos mandatos, tiene muchos servidores, pero es de todo punto preciso que sea este pueblo el que tiene que dar la lucha final con este dragón y con todas las situaciones que se están presentando para unir al cielo y a la tierra. ¿Alcanzas el mensaje, hermano? Bendito sea Dios por todo lo que nos permite ver, alcanzar y entender. Y ojalá permanezcamos firmes en la fe, firmes a Dios y juntos con María, porque es la que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Alcanzas el mensaje? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por darnos a conocer estos misterios de cómo la Virgen de Guadalupe, a través de todo el Evangelio, se va manifestando para la gloria de Dios. Permite que nuestra vida, toda nuestra historia, sea para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Disfruten de este mensaje, de este mensaje que podemos alcanzar y de entender que somos hijos de Dios, hechos por la nueva alianza sellada en María. Alcanzamos el mensaje. Excelente